Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega les saluda y les contamos que el turismo rural es muy valorado, sobre todo por los extranjeros en la zona de Los Santos. Así que les vamos a contar de un proyecto que se está desarrollando en esa zona de nuestro país. También les contamos en nuestra entrevista que el Banco de Sangre está haciendo un llamado para que usted siga donando, debido a que durante la pandemia la cantidad de donadores ha bajado muchísimo. Comenzamos de inmediato. En la zona de Los Santos existe un proyecto muy interesante que fue idea de una ama de casa que hoy es la gerente de Agroturismo Pirris. Agroturismo Pirris nace en el 2014, junto con mi compañera Carmen Cruz, del Microbeneficio Vistas del Lago. En esos años nosotros pintábamos, siempre nos reuníamos para pintar. Hubo una época donde fuimos a exponer a una feria y cuando estábamos en esa feria llegó un muchacho y habló sobre una feria que había de turismo rural. Cuando eso no habíamos escuchado la palabra turismo rural y esa palabra caló en nosotros las dos, nos quedamos pensando qué será, cómo funciona y llegamos y estuvimos averiguando qué era, qué se necesitaba, qué se podía hacer y vimos que teníamos todo el potencial y que podría ser una actividad más junto con el café y junto con las pinturas. Y así fue, estuvimos estudiando, fuimos a unas capacitaciones, en esas capacitaciones un profesor nos dio un folleto que se llamaba Ley Fomento del Turismo Rural y lo imprimimos y empezamos a leerlo y vimos que sí podíamos y decidimos empezar en la locura porque en ese momento era una locura porque solo éramos amas de casa y no teníamos ningún otro tipo de estudio ni capacitación, pero nos sentimos capaces y hoy por hoy hemos enfrentado muchísimos retos y súper orgullosas y orgullosos con nuestras familias que han sido parte fundamental, que si bien es cierto lo iniciamos juntas, siempre hemos tenido el apoyo de las familias, que es lo más importante y lo que más nos gusta rescatar, que todo lo que hacemos es mostrar el día a día de lo que hacen las familias rurales y cómo viven. Y pues a la gente le gusta convivir con las familias rurales. Entonces decidimos que la empresa ofreciera un tour de café. Y bueno, ya contamos con el tour de café. Estábamos en contacto con un muchacho que también quería meterse en el turismo. Él empezó con la crianza de peces exóticos, con un laguito, como con 15 peces. Hoy por hoy él exporta peces y bueno, con Alejandro, entonces hicimos una alianza también, y formó parte, empezamos juntos también con Alejandro. Se llama Finca Integral Lago Los Ángeles. Ahora él ofrece pesca de trucha y senderismos y todo lo que es el tour de la Finca Integral. También tenemos la parte del hospedaje en casas de familia y hospedaje de posada rural. La parte de la alimentación, ofrecemos comida criolla costarricense en un comedor familiar junto a las habitaciones y la cocina 100% criolla, ¿verdad? Cocinamos en cocina de leña y nos gusta que la gente que venga comparta con nosotros ese momento, compartimos en familia con los visitantes. A veces por ejemplo, a los extranjeros les encanta participar de ir a buscar los chayotes, pelar los chayotes, hacer el picadillo, todas esas vivencias y experiencias, pues se han generado así con el día a día de la gente que viene. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Para este año sí, pues ya deseamos empezar, como la ley lo estipula, ¿verdad? La capacidad que la ley nos dice. Y pues sí, tratando de mejorar día a día, ofreciendo la calidad que requiere, la seguridad que requiere ahora y adaptándonos al nuevo estilo, ¿verdad? Y pues sí, de recomendarles, ¿verdad?
pues que nos visiten, pues tenemos esa parte, ¿verdad? Que estamos lejos de la gente, vienen en burbujas, entonces se recibe solamente una burbuja, por ejemplo, por fin de semana, y tratamos de mantener ese cuidado, ¿verdad? Llegan aquí a mi casa, aquí los recibimos, le hacemos una bienvenida, al día siguiente los llevamos al tour de café, les ofrecemos el hospedaje, la cena, participar de los trabajos y las labores de las familias, al día siguiente los llevamos a la finca integral, y además tenemos otro servicio que es Ruta de los Caciques, que es una caminata para expertos, que empezamos caminando en Tarrazú y terminamos en Quepos, por montaña. Cruzamos 2 ríos, aguas termales y demás. Bueno, el nombre de Agroturismo Pirriz nace porque es un poco largo. Ya después dijimos, cuando nos enseñaron lo de mercadotecnia y eso, Agroturismo Pirriz está como muy largo, pero ya llevábamos un proceso largo y ya era difícil cambiarle el nombre. Ya lo habíamos pues colocado un poquito en el mercado. Pero nace porque en esa inocencia, ¿verdad? Que desconocíamos tanto el tema, agroturismo sonaba a que podíamos hacer turismo aquí donde estábamos y Pirriz, pues por el río Pirriz, que es el que está aquí, que pasa aquí cerca de nosotros y que ahora es el embalse Pirriz también. Por eso nació el nombre. Bueno, y invitarlos. Hay muchas razones. Primero, las bellezas escénicas que tenemos, la cultura cafetalera que es muy, muy linda, el meterse en la cultura, de verdad, de cómo trabajan las familias, cómo se esfuerzan, cómo logra usted degustar una taza de calidad, ese sentimiento de que qué delicia de café y vivir esa experiencia. Por eso yo considero que para nosotros es tan grato que nos encanta compartirlo con la demás gente que aún no tiene esa experiencia y a los que les gusta pues aún más, ¿verdad? Por esa parte, por la tranquilidad que hay aquí, por la paz que se vive, lejos de tantas preocupaciones, ¿verdad? Que se vive en la ciudad, o ahora con la pandemia, ¿verdad? Estamos en zonas que de lo más cercanos a 500 metros, ¿verdad? Los vecinos, y eso es como las cercanías, ¿verdad? Que tenemos con las demás personas. Hacemos una pausa, ya regresamos. Continuamos con más información. Esta tarde hablamos con Carlos Villegas, director del Banco de Sangre, quien asegura que durante la pandemia la cantidad de donantes bajó hasta un 30%. Es por esa razón que le hacen un llamado a la población para que sigan donando. Cuéntenos, don Carlos, ¿qué tanto los afectó estos meses durante la pandemia? Correcto, el Banco Nacional de Sangre tiene una capacidad de atención anual de 44.000 donantes. De estos 44.000 donantes, unos 33.000 pasan todos los procesos, o sea que son aceptados para donación sanguínea. A final de año tuvimos una disminución de estos 33.000 a unos 24.000 donantes. Eso quiere decir aproximadamente 9.000 donantes menos el año 2020. Eso corresponde a un 30% menos. Gracias a, ¿verdad?, que en el Banco Nacional de Sangre tenemos pues un buen equipo de trabajo, logramos volver a captar un poco más porque se tenía proyectado hasta llegar a menos de un 50% de hemocomponentes. Pero pues creo que mi equipo hizo un gran trabajo para lograr sostener un poco la situación de sangre en el país. Ahora estamos iniciando un nuevo año en el cual estamos volviéndolo a una normalidad y necesitamos esos 9.000 donantes que habíamos perdido el año pasado, decirles que tenemos que volver a donar, que no tengamos miedo, que en el Banco Nacional de Sangre y en los demás hospitales seguimos protocolos para la atención de los donantes y seguimos todas las medidas de distanciamiento y todo lo que nos indica el Ministerio de Salud en sus lineamientos. ¿Qué hicieron para poder levantar el número de donantes? Bueno, hemos pues visto que tenemos que reinventarnos realmente porque la pandemia nos llevó a eso. Vivimos una disminución de las donaciones extramuros, que son las que nosotros vamos a empresas o instituciones del Estado, que correspondían a un 80%, bajar a un 15%. Entonces tuvimos que tomar pues la determinación de buscar otras vías, ¿verdad?, para atraer los donantes. Entonces decidimos ampliar un poco los horarios, ¿verdad?, en sede, principalmente en Zapote,
y después dar la apertura de una sede en lo que es hoy el Cantón de Cartago, que se encuentra en el Centro Cívico por la Paz. Esto pues nos ayudó, ¿verdad?, a levantar pues las donaciones. Obviamente estamos haciendo llamados siempre a la población, recordándoles la necesidad de lo que es que tengamos sangre para poder atender los pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cuáles han sido los hospitales regionales más afectados? Es decir, los que han solicitado más sangre durante estos meses. Bueno, en realidad todos los hospitales requieren de hemocomponentes. Obviamente hay hospitales más especializados que requieren mayor cantidad. Estamos hablando de los hospitales grandes, ya sea el México, el Calderón Guardia, el San Juan de Dios, que son por su dinámica los que requieren más sangre para la atención de pacientes más complejos. Aún así, un hospital de Liberia, un hospital de Nicoya, pues el de San Carlos, ¿verdad?, va a requerir sangre para la atención de pacientes. Obviamente siempre va a haber cirugías de emergencia, accidentes de tránsito, puede también haber situaciones de mujeres que han perdido sangre en sus partos y requieren sangre, ¿verdad?, para poder subsistir. Recordemos que la sangre es un tejido y como tal tiene una vida útil. O sea, la sangre no es que se extrae hoy y nos dura para siempre, tiene fecha. Nosotros, por ejemplo, la sangre no la fraccionamos, que es un procedimiento en cual la separamos en componentes. Entonces tenemos los glóbulos rojos que nos duran 35 días, las plaquetas que nos duran 5 días y el plasma que nos puede durar un año congelado. Pero dada la pandemia, el plasma es uno de los hemocomponentes que más se utiliza para la atención. Entonces, siempre hay que estar haciendo ese recambio. Siempre tenemos que decirle a nuestros donantes que debe haber una cultura de donación en el país, que usted puede donar 4 veces al año y con esto salvar vidas. Recordemos que una donación puede salvar hasta 3 vidas. ¿Qué protocolos se están aplicando para evitar contagios de la COVID-19 dentro del banco? Pues sí, nosotros estamos invitando a todos los donantes a que se apersonen donde les quede más cerca. Si les gustaría venir al Banco Nacional de Sangre aquí en Zapote, al costado sur de la iglesia, o en el Centro Cívico por la Paz en Cartago. Recordemos que lo mejor es que agenden su cita a un número de WhatsApp que es el 8821-6514. Ahí dicen yo quiero donar, ya sea en sede de Zapote o en sede de Cartago, y agendamos una cita. También nosotros trabajamos con aforo, o sea, si alguien viene sin cita podríamos atenderlo. El problema es que si ya estamos llenos, podría pasar que no sea atendido. Entonces, lo más recomendable es que agenden su cita. Y también los hospitales requieren, ¿verdad?, sangre. Entonces, pueden ir a cualquier hospital que tenga banco de sangre. Seguimos protocolos como todos: distanciamiento, lavado de manos al inicio, al ingreso, también toma de temperatura en el ingreso. Entonces, no tengan miedo. Nosotros sabemos cuál es nuestra capacidad para la atención. Nosotros no nos vamos a pasar del límite que tiene nuestro edificio para atender los donantes. Recordemos los requisitos para que una persona pueda donar. Bueno, los requisitos son muy básicos, ¿verdad? Ser mayor de edad, porque esto es un asunto médico legal, entonces la persona tiene que ser mayor de edad. Tiene que traer su cédula vigente, ¿verdad?, que se vea bien la foto, que se vea bien todo, o su cédula de residencia. Como digo, tener un peso más de 52 kilos, medir más de 1,50 m. Si vienes en la mañana, que sea con un desayuno ligero, o sea, que sea un té, un café o unas tostadas, ¿verdad? Y si ya tomaste un desayuno fuerte, tendrías que esperarte de 2 a 3 horas para donar. El día de la donación tenés que sentirte bien, o sea, no puedes venir aquí y tengo un dolorcito de cabeza. Si sientes algo así, mejor no vengas a donar. Si sientes que tienes mocos o cuestiones así, tipo gripales, no vengas a donar. Tienes que sentirte bien físicamente. El día previo, tomar muchos líquidos y después también tomar muchos líquidos para recuperar el volumen, ¿verdad? ¿Las personas que ya son recuperadas de la COVID-19 pueden hacer sus donaciones ahí mismo? Bueno, nosotros estamos, las personas que ya son recuperadas de COVID-19 pueden donar ya sea plasma, ¿verdad?, convaleciente, o también pueden donar sangre después de que se cumpla este periodo, ¿verdad?, de recuperación, que sería 14 días después de dado de alta sin síntomas. Ya pueden donar, ¿verdad? Entonces, para que puedan agendar su cita, ya sea para plasma convaleciente o sangre total, ¿verdad? Entonces, estamos llamados todos, es un llamado de país. Realmente, nosotros como bancos de sangre las estamos viendo un poquito difícil a la hora de obtención de hemocomponentes. Es una lástima que pase algo y no tengamos capacidad de respuesta con sangre. Entonces,
todos mis compañeros del Banco de Sangre, Banco Nacional de Sangre y los demás bancos de sangre, ya sea Hospital México, Calderón Guardia, Max Peralta y todos los demás, están esperando a que usted llegue y done este líquido vital a personas donde le quede más cerca. Y realmente si tiene alguna empresa o algún lugar que quiere que nosotros los visitemos, pueden llamarnos al 2280-9952, extensión 115. Y nosotros le indicaremos lo necesario para acudir donde sea, ya sea una comunidad, ya sea una empresa, como lo vuelvo a decir, ya sea una institución del Estado donde quieren que nosotros vayamos a hacer una campaña nación. Nosotros nos ponemos de acuerdo, llevamos todo lo necesario, pero también necesitamos que tengan algunos requisitos mínimos para poder atender pues, a los donantes en estos lugares. Agradecemos a Carlos Villegas, director del Banco de Sangre. Hacemos una pausa, ya volvemos. Gracias por informarse en Costa Rica Noticias Regional. En Cotobruz ya se recogieron más de 97,000 fanegas de café. Esta es una información de Johan García de TV Sur Noticias. Buenas noticias para el sector cafetalero en Cotobruz. Las pérdidas que se esperaban para la cosecha 2021 están por debajo de lo proyectado, según la Oficina Regional del ICAFE en ese cantón. Actualmente tiene un reporte ya de 97,000 fanegas. Se esperaba unas pérdidas de un 10-12%, que tal vez no lo sean, por efecto de clima y mano de obra. Sí, los datos son satisfactorios, realmente a como pensábamos que iba a ser, que a nivel de productor se consideraba que podría perder hasta el 50% de la cosecha. Actualmente podemos hablar de un 97%, 95% ya recuperado. La expectativa de los productores eran bajas, pero al final se logró un panorama muy alentador. Son positivos, porque considerar que 50% más, que el recolector no iba a llegar, que el productor no iba a tener más bien dinero para cumplir sus obligaciones, porque usualmente la cosecha se gestiona con financiamiento, entonces existía mucho temor de no iba a obtener ni para pagar lo que debía. Recoger café durante noviembre fue un pilar para tener resultados positivos. Hubo un comportamiento de la cosecha que usualmente no lo vemos en años anteriores, es que se desplazó un poquito más de noviembre. Entonces, noviembre fue un mes fuerte. Usualmente octubre y septiembre hay mucha recolección, pero se desplazó y eso permitió con una mano de obra reducida aún tenerlos más tiempo en las fincas, prolongar las horas de recolección y ir recuperando la cosecha. La mano de obra se compartió entre ticos y panameños. Podemos hablar que el gran porcentaje, tuvo mucho apoyo de mano de obra tica, gracias a Dios, en muchos distritos. También la mano de obra migrante panameña, que usualmente siempre viene a la zona y se logró desarrollar un protocolo que ingresaron. Se tienen datos de 6,300 que ingresaron a Cotobruz y se han desplazado a otras zonas, pero fue bastante lo que llegó. La cosecha 2021 en esta zona está casi finalizada. Queda pendiente un porcentaje muy bajo. Tenemos un distrito de Zabalito que tiene una zona alta, que ahí nos quedan un 5% tal vez, sí, pero ya todo se ha recuperado de lo que había. Cotobruz es una zona cafetalera de las más importantes en el país. La pandemia impidió que Melissa Copper pudiera abrir su tienda de vestidos de baño diseñados por ella misma en marzo del año pasado. Sin embargo, eso la obligó a reinventarse y ahora tiene una página web para vender sus creaciones. Inspirada en el mar, la arena y el sol, desde que tiene 18 años, Melissa confecciona trajes de baño para todas las edades. Por el amor de mi mamá los vestidos de baño y con mi abuela cosiendo, yo decidí hacer los primeros 5 vestidos de baño de truco. Y más o menos así comenzó todo. Comenzamos regalándole a amigos y a familiares, y cuando entré a la universidad fue cuando ya decidimos, digamos, en comenzar a venderlos. La pandemia también golpeó a esta diseñadora costarricense, que en marzo pasado, cuando estaba a punto de inaugurar una tienda, la pandemia frustró sus planes. Sin embargo, eso no la detuvo y ahora vende gracias a una página web que ella misma creó. Se comenzaron a hablar de las aperturas de las playas y ahí fue donde dijimos, no nos podemos quedar así quietos, tenemos que hacer algo y tenemos que acoplarnos a esta nueva normalidad.
y ahí fue donde obviamente crear una página web era lo que más sentido tenía. Y no era hacer nada más una página web o ventas por internet común y corrientes en Instagram o Facebook, sino que queríamos hacer un sitio donde la gente se sintiera seguro para poder comprar por internet y que llegaran los envíos a todo el país de una forma, digamos, no tan costosa. Entonces, en eso trabajamos por varios tiempos y ya finalmente tenemos nuestra página web lista. Si a usted le interesa algún diseño original y amigable con el ambiente, puede contactar a Melissa al teléfono 8888-0281. Los precios de las piezas rondan desde los 12.000 y hasta los 45.000 colones. Con un estricto protocolo, la Universidad Nacional Sede Brunca tendrá estudiantes en sus instalaciones en marzo. Más detalles con Johan García de Telesur Noticias. Distanciamiento entre los pupitres en las aulas. Pilas. Dispensadores de gel. Alfombras. Rotulación. Desde el año pasado ya se tomaron las medidas necesarias para enfrentar la crisis sanitaria que estamos viviendo. Nosotros siempre hemos dado servicio al público, la parte administrativa, hemos estado acá, y entonces desde el año pasado ya se instalaron las piletas a la entrada de la institución, en los pasillos de la institución, así como las alfombras para limpiarse los zapatos, y en las paredes entonces se han colocado los dispensadores de alcohol en gel, jabón, y como para la seguridad de transitar. La Universidad Nacional Sede Brunca se alista para tener estudiantes cuando comiencen las lecciones en marzo. Los diferentes especialistas del área de la salud de la Universidad Nacional, junto con las autoridades, han hecho un gran esfuerzo para regresar a las aulas de una forma segura. Empezando por la academia, entonces se hizo una división de los cursos. Se hizo un análisis de los requerimientos de cada curso y cuáles eran prioritarias el regreso o la presencialidad. Entonces, para este primer ciclo del 2021 vamos a tener cursos totalmente, lo hemos llamado presencialidad remota, en línea. Tenemos tipo 1, 2 y 3, siendo el tipo 2 que requieren algún tipo de presencialidad, ¿verdad? Y el tipo 3 que requieren totalmente presencialidad. Y estos serían exactamente los cursos de laboratorios. Carreras como educación física, por sus características, es una que tendrá presencia de estudiantes en las instalaciones de esta casa de estudios. Estos definitivamente requieren presencialidad en algunos de los cursos. Entonces, eso sería el tipo de curso que sí va a estar presencialmente. El examen de admisión de diciembre sirvió como un marco perfecto para determinar el distanciamiento dentro de las aulas. Entonces, se tomaron todas las medidas que el Ministerio de Salud solicitaba y el Ministerio de Educación también para el distanciamiento y la aplicación de estas pruebas. Por ende, nosotros ya hemos trabajado esa parte de las mediciones que deben tener cada una de las mesas, más que todo la distancia que deben tener. Entonces estamos preparados ya. El compromiso de la Universidad Nacional con la seguridad de los estudiantes es total y también piden la responsabilidad de todos los que vayan a ser parte de esta presencialidad. Nosotros, de una forma responsable, hemos acatado todas las disposiciones. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en presencial, lo que hemos llamado nosotros presencialidad remota, porque nuestros estudiantes han estado en casa recibiendo en línea sus clases, pero bueno, ya vamos a regresar. Creo que para algunos cursos es un requisito. El estudiante necesita esa interacción, ese acto educativo tiene que darse en la presencialidad para algunos de los cursos. Entonces, vamos a regresar de una forma segura y también progresivamente. Las clases en la UNA en Pérez Celedón comienzan en marzo. Con esta información llegamos al final de la presente edición, pero los esperamos mañana. Buenas tardes.